Amén. Qué bonito es estar en el Señor, ¿no? Qué hermoso es estar en la presencia del Señor. Bueno, pero ¿qué más podemos desear los hijos de Dios que no sea su presencia? Si su presencia lo es todo, si Él lo es todo. Amén. Imagínense buscarlo así cada uno diariamente en su vida. No solamente esperar hasta el día domingo que nos reunimos para hacerlo, ¿no? Sino que lo hagamos cada uno de manera personal, tal cual el Señor nos manda en su palabra también. En Romanos capítulo 12, verso 1 dice que el apóstol Pablo le dice a la iglesia que el verdadero culto a Dios es el que le rendimos a Él. Nuestra vida completamente en sacrificio vivo, en santidad, que eso es agradable al Señor. Ese es el verdadero culto. El domingo venimos a completar como cuerpo lo que hemos venido rindiéndole al Señor cada día de nuestro día. Amén. Busque a Dios, adórele con todo su corazón. Que la presencia de Dios que habita en ustedes crezca. No solamente esté en el interior de ustedes, sino que crezca, se manifieste. Amén. Él quiere manifestarse. Los que no le dejamos manifestarse somos nosotros, pero Él quiere. Él quiere manifestarse. Siempre ha querido manifestarse, por eso ha hecho de nuestro cuerpo su tabernáculo. Y no solamente quiere manifestarse, sino que hizo de nosotros su tabernáculo, su hábitat, porque Él quiere estar cerca de nosotros, quiere ser parte de nosotros y quiere involucrarse con nosotros en todo lo que es nuestra vida. Pero vuelvo a decirlo, depende de que ustedes y yo se lo permitamos. Amén. Pero todo empieza, mis amados, cuando nosotros le damos el lugar que le corresponde a Él, cuando le adoramos y cuando le obedecemos. Amén. Amén. Gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Los bendigo en el nombre del Señor. Oro para que la presencia y la gloria de Dios resplandezca en cada uno de ustedes. Sean bendecidos y llenos de gracia y de misericordia. Y que la vida de cada uno de ustedes manifieste a Cristo, para que vean a Cristo en ustedes y no los vean a ustedes propiamente. Amén. Amén. Vamos a la palabra. Seguimos adorando también cuando predicamos la palabra del Señor. Todo el culto es adoración. Todo el culto es adoración. Cuando leemos la palabra, cuando oramos, cuando le cantamos, cuando le damos gracia, cuando le obedecemos, cuando recibimos su palabra, también lo estamos adorando. Amén. Dice la palabra que el apóstol Pablo, cuando le escribe en la primera carta a los tesalonicenses, él les dice, ¿no? Que los hermanos en Tesalónica habían recibido la palabra como lo que era, palabra de Dios, no palabra de hombres, palabra de Dios. Amén. Y aquí hablamos, predicamos, enseñamos, compartimos y meditamos y reflexionamos en la palabra de Dios. Amén. Así que recíbala en su corazón, siémbrala en tu corazón, eche raíces para que dé su fruto a su debido tiempo y glorifiques a Dios. Amén. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 24. Todavía estoy aquí en el capítulo 2 de Primera de Juan. El domingo pasado prediqué también sobre este capítulo, pero nuestro tema la semana pasada estuvo en la permanencia en la comunión de la iglesia. Hoy no vamos a ver ya sobre ello, sino sobre otro aspecto en la que Juan habla, en la cual los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, no solamente únicamente creyentes, amén.
porque hay diferencia, ¿no? Y yo lo veo personalmente en la Escritura. Creyente, cristiano, discípulo, seguidores. Un discípulo es un seguidor, pero también habían seguidores que no eran discípulos. Había gente que creía, pero no era cristiana. Amén. Entonces, por eso siempre hago énfasis en cristiano verdadero, nuevo hombre, nacido de nuevo, nueva criatura, nueva creación. Porque si realmente hemos tenido un encuentro con Cristo y Cristo realmente está en nosotros, Dios ha creado un nuevo hombre en nosotros. Tenemos una nueva naturaleza por medio de la cual vivimos ahora. Y ese nuevo hombre es Cristo, es Jesús, el que tiene que manifestarse en ti, el que tiene que manifestarse en mí, y quien debe formar su carácter en mí. Amén. Para que la gente lo reconozca en mí, lo reconozca en ti. Somos nuevos hombres, nuevas criaturas. Y Juan habla aquí de otro aspecto en lo que tenemos que permanecer como verdaderos hijos de Dios. Pero leamos el versículo 24 del capítulo 2, primera carta de Juan. Dice, léanlo conmigo en voz alta, si lo tienes ahí. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Lo voy a leer en la otra versión que tengo aquí, que es la versión de las Américas. Dice, en cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Amado Dios, bendito y soberano Dios, venimos a ti, Señor, para pedir que seas tú el que nos enseñes y el que nos prediques. Que seas tú, Señor, usando mi vida para bendecir a tus hijos y para bendecirme a mí. Soy uno más, Señor, en este culto. Uno más que en tu gracia y en tu misericordia, Señor, tomas en tus manos para usar mi boca, para usar mi vida y hablarnos a todos, Señor, de acuerdo a lo que tú has considerado, Señor, que hoy debemos recibir de tu palabra, de tu enseñanza, para que la pongamos por obra y nuestra iglesia, nuestras vidas, te revelen a ti, Señor, en este mundo, Señor, que camina completamente a espaldas, ciego, sin entendimiento, sin conocimiento, sin revelación y condenado a una eternidad sin ti, Señor. Espíritu Santo, toma el control en este momento de todos nosotros. Todo espíritu opuesto a tu espíritu, espíritu de estupor, soñolencia, desgano, decaimiento, aburrimiento, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, ata, enmudece, ensordece, enceguece a todo espíritu que quiera distraernos y robarnos la atención de tu voz y de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. No le permitas operar en este lugar, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, fluye, espíritu de revelación, espíritu de ciencia, para que hoy tengamos un mayor conocimiento de ti, Señor. Ilumínanos, abre nuestras mentes, que nuestros corazones, Señor, están dispuestos a recibir esta semilla poderosa, viva y eficaz que es tu palabra, para que nos laves, nos limpies, para que nos des sabiduría y para que nos muestres, Señor, en qué debemos caminar en tu voluntad perfecta. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Le decía que el pasaje que hemos leído nos habla el apóstol Juan sobre otro aspecto en la cual los hijos de Dios debemos permanecer. ¿Ok? La palabra permanecer en primera de Juan
es uno de los libros donde más se repite esta palabra permanecer. Por lo menos se repite algo de 17 o un poquito más de veces. Hoy me tomé el tiempo para contarlas en la mañana temprano y conté 17 las que tengo marcadas. Tendría que volver a leer los 5 capítulos nuevamente para ver si se me escapó una por ahí o alguna palabra sinónima a permanecer. Pero por lo menos hay 17 veces que el apóstol Juan menciona la palabra permanece, permanece, permanezcan, permanecer. Lo cual indica que es algo que Dios quiere que nosotros pongamos mucha atención. Porque la clave, hermanos, la clave de la vida cristiana, la clave de la vida en el Señor, de la vida de fe, es que permanezcan en el Señor. Es que permanezcamos en Él y permanezcamos en todo lo que el Señor demanda, en lo cual debemos permanecer y perseverar como hijos de Dios. Amén. El que no persevera y no permanece, la Escritura lo dice, no ha sido salvo. Porque el mismo Señor le dijo a los discípulos, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Se lo dijo a los discípulos. No es que la salvación, y eso quiero recordarlo, no es que la salvación la vamos a alcanzar al final si perseveramos hasta el fin. Lo que está diciendo el Señor a los discípulos es que la perseverancia y la permanencia hasta el final de tus días es la evidencia de tu salvación. Es la evidencia de que Cristo está en ti. Es la evidencia de que la presencia de Dios está en ti, la gloria de Dios está en ti. Es la evidencia de que realmente eres discípulo y has tenido o tienes y has tenido al final de tus días el compromiso de haberlo seguido como verdadero discípulo del Señor. Amén. Es la evidencia de la vida eterna. La vida eterna es la vida espiritual abundante que Dios ha traído a nosotros. La vida eterna es que lo conozcamos a Él en esta vida, no cuando estemos allá. La gente en el mundo y la gente en la religión piensa que el conocimiento lo van a tener y la salvación la van a recibir cuando estén en el cielo, por haber sido buenitos, por haber sido morales, por haber sido condescendientes, por haberse portado bien. Pero la Biblia dice que no hay nada que nos pueda justificar, salvar y justificar que no sea por medio de la fe en Jesús. Amén. El infierno va a estar lleno de gente de buen corazón. Si no se arrepiente y si no recibe a Cristo como el Salvador de sus vidas. Amén. Y la gente tiene que conocer eso. Nuestros familiares tienen que escuchar esta realidad, esta verdad, porque hay una sola verdad. Juan, en los 5 capítulos, le enseña a la iglesia cómo estar seguro de que Dios es nuestro Padre y cómo estar seguro que somos realmente hijos de Dios. Y Él lo muestra a través justamente de la repetición de esta palabra que es clave en los 5 capítulos. Permanece, permanezcan, permanecer. Amén. Si tú quieres saber si realmente eres hijo de Dios, hija de Dios, y quieres saber si realmente Dios es tu Padre, tienes que leer esta carta de 5 capítulos. Y vas a ver todo lo que Juan dice por la revelación del Espíritu, lo que es ser un verdadero hijo de Dios y quién realmente o de quién realmente Dios es Padre. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es su Padre? ¿Cuántos creen que Dios es que ustedes son hijos de Dios? Hay que tener claridad en nuestra identidad. Si tienes al Espíritu Santo, no tiene que haber duda de tu identidad, porque es el Espíritu el que revela la identidad de hijo. Es el Espíritu que revela la adopción de hijo. Es el Espíritu Santo el que revela que Dios es Padre de nosotros. Amén. Y eso quiero hablar un poco también ahora, más adelante. Estamos estudiando entonces y seguimos meditando, mis amados, sobre la serie temática acerca de la perseverancia y de la permanencia en los santos. Pero quiero recordarles que perseverancia tiene que ver con persistir en la fe. Tiene que ver con persistencia.
El que no persiste en la fe, algo está sucediendo en su vida. Puede ser que la persona que no esté persistiendo, perseverando en cierto momento de su vida, es porque algo está pasando en su vida, evidentemente. Tiene que preguntarle al Señor qué es lo que está sucediendo, o tiene que mirarse a sí mismo cada uno para evaluarse y ver qué es lo que está sucediendo, por qué no estoy persistiendo en la fe, por qué no estoy perseverando en el camino del Señor. La palabra permanecer tiene que ver con mantenerse siempre en la realidad de lo que eres como hijo de Dios. Mantenerse siempre en Cristo. ¿Cuántos conocen y saben que están unidos a Jesús? Estamos unidos a Cristo. Cuando en las Escrituras vemos en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, en la carta de los apóstoles, y se menciona la palabra en Cristo, en Cristo, en Cristo, y todo lo que somos en Cristo, habla de nuestra unión con Él. No solamente de nuestra relación, sino de estar unidos a Él. Y si uno está unido y permanece unido a Él, entonces tú estás siendo parte de lo que Él es y Él está haciéndote parte a ti de Él. ¿Se entiende? Es como el ejemplo que siempre pongo cuando enseño sobre lo que significa nuestra unión en Cristo. Este es Cristo o este es Cristo y este somos nosotros. Separado de Él, ¿qué somos? Nada. Pero si estamos en Él y unidos a Él, miren, es como la tapa al lapicero. La tapa fuera del lapicero es simplemente la tapa. Pero cuando la tapa se une al lapicero, se hace parte del lapicero y podemos decir que todo esto es el lapicero, ¿cierto? Pero si está separado del lapicero, no podemos decir que ambos son el lapicero. Lo mismo sucede cuando el Señor nos une a su Hijo Jesús. Somos parte de Él. Amén. Y Él es en nosotros. Y tenemos que permanecer, tenemos que mantenernos en esa unión. Tenemos que mantenernos en esa unión. Solo cuando pecas y persistes en el pecado, te separas. Te separas. Aunque mantengas el estado relacional, te separas. Se rompe la unidad. Se rompe la unidad. Amén. Pecado rompe la unidad del cuerpo y rompe la unidad con el Señor, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Por eso Juan estaba muy preocupado cuando él escribe esta carta en lo que estaba sucediendo con la iglesia. Recordemos el contexto, pero menciono el tema primero. Nuestro tema hoy es permanecer, o los santos, los cristianos verdaderos, permanecen en el Hijo y en el Padre. Te pregunto, ¿estás permaneciendo en el Hijo y en el Padre? ¿Te estás manteniendo en el Hijo y en el Padre siempre? Porque permanecer es mantenerse siempre. No es cambiarte de estado, no es salirte. Es estar ahí, siempre permaneciendo, perseverando, persistiendo en el Hijo y en el Padre. Amén. Y hoy te voy a enseñar bíblicamente qué significa permanecer en el Hijo y en el Padre y cómo permanecer en el Hijo y en el Padre. Porque esa es la voluntad de Dios, ese es el diseño de Dios. Eso es ser nuevo hombre, nueva criatura. Eso es ser cristiano verdadero. ¿No? Cristiano no es porque yo lo diga que soy, porque voy a la iglesia, porque estoy en un instituto bíblico, en una universidad de teología. No, cristiano verdadero es porque persevera y permanece en él. Esa es la evidencia más clara que nosotros los hijos de Dios podemos mostrarle al mundo y mostrar que realmente somos la iglesia del Señor Jesucristo. Juan, estaba preocupado justamente de que los
de que los cristianos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, dejara de permanecer en el Hijo y en el Padre. Y por el contexto, era obvio que esté preocupado. Como también nosotros debemos estar preocupados, hermanos, porque hoy en día hay mucha falsa doctrina, hay mucho falso maestro, falso apóstol, falso profeta, falso pastor, falso evangelista, falso maestro. Esto no era únicamente del tiempo de la iglesia primitiva. Las cartas apostólicas profetizaron que iba a haber intrusión, que iba a haber ingreso encubierto de falsos profetas y falsos maestros en la iglesia. Ya lo habían en aquel tiempo, pero lo han habido a lo largo del tiempo dentro de la línea de tiempo en la cual nos encontramos aún, que es la era de la iglesia. Todavía estamos dentro de la era de la iglesia. Ese tiempo va a terminar cuando el Señor Jesucristo venga por su novia y nos lleve con él. ¿Cuántos se van a ir con el Señor? Amén. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Para recordarlo, habían surgido muchos anticristos, dice Juan. Estos muchos anticristos eran espíritus o el espíritu del anticristo que estaba operando en muchas personas dentro de la iglesia. Estos eran falsos maestros que engañaban a los hermanos para hacerlos dudar de su fe. Eran falsos maestros que estaban negando la deidad, la divinidad de Jesús. Y si negaban la deidad de Jesús, también negaban a Dios. ¿Se entiende? Y con las enseñanzas que estos falsos maestros, que en quienes operaba ese espíritu del anticristo, estaban con sus enseñanzas, buscaban negar o sacar a los hermanos de la comunión de la iglesia, sacar a los hermanos de la comunión con el Señor Jesucristo y alejarlos de la verdad, lo cual también está sucediendo hoy en día con muchos. No todas las iglesias que dicen ser cristianas son iglesias verdaderas. El enemigo está metido. Y todo aquel que enseñe con doctrina equivocada que Jesús no es Dios y con ello niegue también a Dios como el Padre, es aquel en quien está operando el espíritu del anticristo. A esos no hay que escucharlos, no hay que seguirlos, no hay que darles atención. Amén. Hay que tener cuidado con el internet, con las redes, con todas estas plataformas de streaming donde hay mucho falso. Mucho falso. Hay que tener cuidado. Por eso necesitamos tener mayor conocimiento de las escrituras para no ser engañados. Y es lo que está buscando Juan, que la iglesia no sea engañada. Por eso les escribe esta carta, para que la iglesia esté convencida, segura de su identidad como hijo de Dios y esté convencido de que Dios realmente era Padre de cada uno de ellos. Amén. Entonces, el pasaje que hemos leído, Juan nos muestra su preocupación en que la iglesia, los cristianos verdaderos, no dejen de permanecer en el Hijo y en el Padre. Dile a tu hermano, a tu hermana que está a tu lado, permanece en el Hijo y en el Padre. Amén. Díganse los unos a los otros. Permanece en el Hijo y en el Padre. Amén. Amén. Entonces, ante la presencia de estos falsos y estas falsas enseñanzas que negaban al Hijo Jesucristo y que también negaban a Dios como Padre, significaba entonces que ellos, como lo dije hace un momento, no reconocían la deidad de Jesús, no le amaban también estos falsos a Jesús y tampoco tenían ellos a Dios como Padre, obviamente. No tenían a Dios como Padre. Esto implicaba entonces que esta falsa enseñanza hiciera que la gente en la iglesia, y especialmente los más débiles en la fe, tal vez los recién nacidos en Cristo
o los que tenían poco conocimiento de las escrituras o de las enseñanzas de los apóstoles, que fueron los que transfirieron las enseñanzas de Jesús, y no tenían una claridad en cuanto a su identidad como hijo de Dios y que Dios realmente era su padre, ¿no? Es que Juan introduce esta carta a la iglesia por la dirección y la revelación del Espíritu, porque recordemos que es el Señor el que cuida a la iglesia. Amén. Y aquí tenemos que hacer una pequeña observación. Todos nosotros nos debemos involucrar en el cuidado de los pequeños en la fe, de los recién nacidos. No es tarea únicamente del pastor. Si pensamos que el pastor va a cuidar a todos los recién nacidos en el Señor, el pastor no va a tener, el pastor se va a morir. Es cierto, voy a morir, hermanos. La tarea de cuidar a las ovejas recién nacidas es tarea de todos nosotros. Todos nos tenemos que involucrar en esa tarea. ¿Por qué? Porque las ovejas cuando salen pasan el umbral hacia afuera para regresar a sus casas, esas ovejas recién nacidas están expuestas a todo lo que hay en este mundo y a toda doctrina falsa que hay en este mundo. Y ahora lo falso, hermano, está en la palma de la mano. En un celular. Tenemos que cuidarlos, llamándolos, animándolos, discipulándoles, enseñándoles a cómo crecer en su relación, a cómo crecer en su identidad como hijo de Dios, a cómo conocer a Dios como Padre para que se afirmen. Pero es una tarea de todos, en la que todos nos tenemos que involucrar. ¿No ves a alguien que llegó el domingo? Escríbele. ¿Qué pasó, hermano, hermana? ¿Por qué no estuvo presente? Estamos preocupados por ustedes. Escríbanles. Para eso está ese chat de WhatsApp que tenemos, para que haya comunicación entre nosotros. Amén. Yo hago mi parte. Ustedes tienen que hacer también, porque todos somos cuerpo de Cristo. Es lo que estaba haciendo Juan, estaba preocupado. Había una realidad. La iglesia se estaba contaminando, la gente estaba abortando su permanencia en el Hijo y en el Padre. Cuando ustedes vean ahora lo que significa permanecer en el Padre, en el Hijo y en el Padre, se van a dar cuenta que es algo clave para nuestra vida, pero también algo complicado si uno deja de permanecer en el Hijo y en el Padre. Si no fuera así, no se hubiera escrito esta carta. Juan no lo hubiera escrito. Entonces, miren lo que dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí se está revelando la deidad de Cristo. Él es Dios y como Dios, Él va a hacer que la vida de alguien resplandezca con su presencia. Pero esto no era lo que creían esos falsos maestros, por eso negaban esa deidad, por eso negaban esa divinidad. Y cuando corremos versículos más adelante del capítulo 8 de Juan, del Evangelio, verso 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarán, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Estos falsos maestros tampoco amaban a Jesús. No lo amaban. Y como no lo amaron a Jesús, entonces Jesús mismo dice, tampoco Dios es Padre de los que no me aman. Amén. Si vemos, a alguien que realmente no ama a Jesús, entonces tenemos que ver que tampoco Dios es Padre de esa persona. Pastor, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Lo echamos de puntitas a la calle? ¿Lo sacamos de la iglesia? No lo sacamos de la iglesia. Tenemos que orar. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por ellos.
Pastor, pero sus vidas no están dando fruto. Sus vidas están en pecado. Tenemos que orar por ellos y tenemos que seguir recibiéndolos en la iglesia, porque en algún momento la palabra se va a revelar, Cristo se va a revelar y esas personas van a tener un encuentro real y verdadero con el Señor. Amén. Nosotros no juzguemos, nosotros ayudemos. Ayudémosle a salir del error. Ayudémosle a salir de lo que aún los mantiene presos de su carne o del pecado o del enemigo. Porque nosotros tenemos los recursos para ayudar. Tenemos los recursos. Tenemos al Espíritu, tenemos la palabra, tenemos la autoridad delegada del Señor. El poder de Dios está en nosotros para que fluya. Tenemos la sabiduría, la mente de Cristo, tenemos la palabra revelada, la palabra profética revelada más segura es la Escritura, la tenemos, la estudiamos, la conocemos, podemos ayudar, podemos aconsejar, podemos ayudarle a que sea liberado, liberada, libertado, libertada de cualquier esclavitud en la cual se encuentre la persona. Tal vez pueda tener inclusive conceptos equivocados. Hay que ayudarle a derribar esos conceptos, a quitarlos de su mente por medio de la única verdad que es Cristo. Amén. Entonces, hay dos cosas que Juan les enseña para que ellos no sean engañados y no dejen de permanecer en el Hijo y en el Padre. Lo primero que les enseña en el verso 20 dice, pero ustedes tienen la unción, son ungidos, tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben, le dice. Pero miren lo que dice el verso 27. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Juan les estaba haciendo saber, recordar, porque les dice, ustedes saben que tienen la unción del Santo. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen la unción del Santo? ¿Y quién es el Santo aquí? O sea, aquí en lo que Juan está relatando, porque yo sé que aquí todos somos santos, porque estamos unidos en Jesús. Pero aquí la palabra santo está con mayúscula. ¿Quién es el santo? Si ustedes van al Evangelio de Juan, capítulo 14, creo que es 14 por ahí, o capítulo 3, no recuerdo, que uno declaró, estaba el Señor, si mal no recuerdo, en la sinagoga, y había un espíritu inmundo en uno que estaba dentro de la sinagoga, y se manifiesta, le dice, ¿qué has venido? ¿A qué has venido? Le dice. Si yo sé quién eres tú, le dice, tú eres el santo de Dios. Amén. Los demonios reconocen que Jesús es el santo de Dios. Los demonios tienen que reconocer en ti que el santo de Dios está en ti. Y la única forma que lo reconozcan los demonios en ti es que tú también estés caminando santo. Es que tú estés viviendo en santidad. Si no hay santidad en tu vida, los demonios no van a reconocer al santo que está en ti. Y no se van a sujetar a la autoridad que hay en ti porque tú no estás en santidad, sino en la carne. Y nadie que esté en la carne puede ser reconocido por los demonios y tampoco los demonios van a reconocer esa autoridad. Amén. Y Juan les hace recordar lo que ellos sabían y lo que tú y yo sabemos y tenemos que recordar hoy, que tenemos la unción del Santo Jesús. Tenemos la unción del Santo Jesús por medio del Espíritu Santo. Y Juan les dice que la unción del Santo Jesús, que ellos también tenían, les capacitaba en tener todo conocimiento
Y dice, y de lo cual no tienes necesidad, porque todas las cosas, la unción del santo te enseña acerca de todas las cosas, dice. No es que esté diciendo Juan que nosotros ya tenemos todo el conocimiento pleno y la sabiduría plena de Dios. No. Lo que está diciendo Juan aquí, que nosotros, los hijos de Dios, tenemos la unción de Jesús. La misma unción que había en Jesús es la misma unción que hay en nosotros. Pero, ¿qué significa unción aquí? Capacidad. Capacidad por medio del Espíritu Santo. La misma capacidad que había en Jesús hombre, por medio del Espíritu Santo en él, para poder distinguir entre la verdad y el error. Amén. No es que ya tenemos todo el conocimiento, porque si fuera así, Dios mío, nuestra vida tendría que estar completamente transformada ya. Tenemos la misma capacidad que había en Jesús para poder discernir entre la verdad y el error, entre la verdad y la mentira, entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y Juan les dice, ustedes tienen la misma capacidad, tienen la capacidad de poder conocer por el Espíritu, en el Espíritu de ustedes, Dios ha puesto la capacidad misma que hubo en Jesús hombre, por medio del Espíritu, para que ustedes sepan lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Amén. Y eso, hermanos, lo tiene la persona que nace en Cristo. Desde su nacimiento en Cristo, ya recibe el Espíritu y esa capacidad, ese conocimiento. Por eso vemos a gente que recién convertida, cuando va al trabajo y hacía algo que antes de conocer al Señor le parecía bien y se gozaba de lo que hacía, cuando lo hace, wow, dice, esto no es de Dios. ¿Cómo lo supo? Por la unción, por la capacidad que el Espíritu ha puesto en su espíritu para que sepa distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre la verdad y el error, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Sí, llegamos en un momento por ahí. No hay problema. No hay problema. Entonces, tenían la unción del santo, la misma capacidad que tenía Jesús para distinguir la verdad y lo que no es verdad. Tenemos lo mismo nosotros, esa capacidad, la unción. En este contexto significa eso. En otro contexto, la unción significa capacidades que Dios nos da para poder hacer o llevar a cabo su propósito. Él te llama, Él te da dones, también nos ha dado unción, capacidad para hacer lo que no podemos hacer en nuestras capacidades humanas y naturales. Amén. Y todo por el Espíritu. Pero eso es para el servicio del Señor. Eso es para que cumplamos el propósito. Eso es para que cada uno cumpla su asignación personal dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Pero en este contexto era capacidad, la misma capacidad que hubo en Jesús para distinguir, discernir entre lo que es de Dios y no es de Dios, entre la enseñanza verdadera y la falsa. Amén. Y lo segundo que les enseña para que no dejen de permanecer en el Señor está en el verso 24, que les dice, en cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio, el versículo donde hemos empezado, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Permanezca en vosotros. Juan les dice, permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. ¿Cuándo fue el principio para la iglesia, para ellos? Cuando Cristo vino a sus vidas. Cuando ellos se arrepintieron, vino Jesús a sus vidas y ellos se volvieron de todo corazón a Dios y empezaron a seguir a Jesús. Ese es el principio, como también es el principio para nosotros. Y en ese principio, ellos recibieron todas las enseñanzas de los apóstoles que Jesús les había encargado, debían de enseñárselas a los discípulos. ¿Se entiende? Lo que para nosotros sería el mismo principio, pero para nosotros sería toda
la escritura. Amén. Porque nosotros tenemos ya toda la escritura escrita para nosotros. En el tiempo de la iglesia, en el tiempo apostólico, las enseñanzas iban pasando, se iban transfiriendo oralmente. No habían escrito los evangelios y las cartas vinieron muchos años después. Pero los apóstoles transfirieron todo lo que habían oído, todo lo que habían visto, en todo lo que habían sido enseñados, y luego el Señor mandó a escribir los libros del Nuevo Testamento. Lo único que tenían ellos en ese tiempo eran las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Se entiende? Para nosotros es todas las enseñanzas de la palabra de Dios. Lo que Juan les dice, perdón, tengo a Pablo acá en mi mente, lo que Juan les dice es permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, permanezca en ustedes las enseñanzas, el mensaje del evangelio, las enseñanzas de Jesús que han recibido por medio de los apóstoles. Para nosotros significa mantenernos firmes y cercanos siempre a la palabra de Dios. Amén. Estar siempre cerca a la palabra de Dios. Tener contacto con la palabra. Permanecer en lo que Dios nos va enseñando. Todos los días Dios habla, hermanos. Aquí no hay ninguno que pueda decir que Dios no nos hable. No, Señor, pastor, a mí no me habló el Señor hoy día. Es que no lo has escuchado. Porque Dios habla todo el tiempo. Él no deja de hablar. Desde el momento que tú abres la escritura y empiezas a leer, Él ya te está hablando. La escritura misma habla, es la boca de Dios. El problema es que nosotros no sabemos atender la voz de Dios en las escrituras. Y no la sabemos atender, no sabemos atender la voz de Dios a través de las escrituras. ¿Por qué? Porque venimos con el tiempo, con las justas, a querer hacer una lectura simplemente y cerrar la Biblia y salir del tiempo para atender nuestras responsabilidades. Es ahí donde no vas a escuchar la voz de Dios a través de la escritura. Es ahí donde no vas a escuchar la voz de Dios a través del Espíritu. Es ahí donde no vas a escuchar la voz de Dios a través de las circunstancias o a través de la boca de alguien. Hermanos, a mí Dios me ha hablado hasta por boca de incrédulos. Varias veces me ha hablado por boca de incrédulos. Y digo, Señor, ¿cómo Él me puede decir esto si no conoce tu palabra? Y el Espíritu me dice, es porque soy yo quien estoy usando su boca para que tú entiendas. Burrito, me dice a veces. Señor, ¿se entiende? Tenemos que prestarle atención. Tenemos que prestarle atención. Me acuerdo que hace muchos años yo recién empezaba en el ministerio como pastor. No era pastor de oficio como lo soy ahora, de hace varios años. Pero un día vino una persona que congregaba, o perdón, ya estaba en el pastorado de oficio, ya había fundado esta iglesia, eran los primeros años, y alguien que congregaba en ese tiempo, un día viene y se sienta conmigo y me dice, quiero hablar con usted, pastor. Se sienta conmigo y me dijo, hace varios domingos que no siento la presencia de Dios y Dios no me habla a través de sus prédicas, me dijo. Yo sabía quién estaba hablando por boca de ese varón. Pero con la sabiduría que Dios me dio en ese momento, yo le dije así, le dije, hermano, qué pena, le dije. ¿Y por qué pena? Me dijo, pastor. Porque tienes un problema, le dije, hermano. Y el problema que tienes no es el predicador y no es el pastor y no es el mensaje, hermano. El problema eres tú y tu corazón, que no está abierto a recibir lo que has escuchado esos días domingos de parte de Dios. Porque Dios nunca deja de hablar y su presencia nunca deja de manifestarse y de estar. Y le pregunté, ¿cómo está tu comunión con el Señor? ¡Pum! Bajó la cabeza y no me respondió. No es Dios el problema. No es Dios el problema. No es el ministro, el mensajero o el instrumento de Dios el problema. El problema somos nosotros. O sea, el varón vino a quererme trasquilar y salió trasquilado por el Señor.
aún para responder con sabiduría hay que estar en comunión con el Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que recordar que tenemos la unción de Jesús y tenemos que recordar que tenemos que permanecer en todo lo que Dios nos enseña. De lo contrario, si no discierno lo que viene a mis oídos, si no discierno lo que se presenta entre mis ojos, si no discierno lo que sale de la boca de alguien, si no discierno lo que el enemigo pone delante de mí, que viene a cortar mi permanecer en el Hijo y en el Padre, porque Él sabe que si tú permaneces en el Hijo y en el Padre, Él lo único que le queda es estar donde debe estar, debajo de tus pies. Y no sobre tu cabeza, no sobre tu economía, no sobre tu familia, no sobre tu hogar, no sobre tu matrimonio. Tiene que estar debajo de tus pies. Ahí, ese es el lugar que le corresponde. Pero para eso tienes que permanecer siempre en el Hijo y en el Padre. Amén. ¿Qué significa permanecer en el Hijo y en el Padre? Significa relación permanente con Jesús y con Dios Padre. Y te voy a decir cinco cosas que tienen que ver con la relación permanente. Porque si permanecer en el Hijo y en el Padre implica una relación, pero no un estado de relación. El estado de relación lo tenemos y siempre lo vamos a tener. Es un estado, una posición, un estado posicional de relación con Dios, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha perdonado y nos ha santificado, y porque estamos en Cristo, tenemos un estado, una posición relacional con Dios. ¿Se entiende? Pero cuando hablamos de permanecer en el Hijo y en el Padre y hablamos de relación permanente, estamos hablando de una relación activa, una relación activa, una relación que está fluyendo. ¿Se entiende? Una relación que se está desarrollando. Amén. Pongo el ejemplo, padre e hijos en una casa. Hay un estado, una posición de estado relacional entre los hijos y los padres y los hijos en una casa, ¿cierto? Y ese estado posicional está siempre ahí, aun cuando tú o cuando ustedes con sus hijos y sus hijos con ustedes no se hablen. Pero otra cosa es que esa relación esté activa, esté en una dinámica constante que hace que eso crezca en la relación entre ambos. Lo mismo sucede con Dios, lo mismo sucede con Jesús. ¿Se entiende? Amén. Entonces, ¿qué implica esta relación dinámica, esta relación fluida? ¿Qué implica? Número uno, y esto es permanecer en el Hijo y en el Padre. Número uno, comunión íntima. Juan 15, 4, 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Aquí habla de comunión íntima. Dice el Señor que tenemos que permanecer unidos a Él. Eso es comunión íntima. No es solamente relación. Es comunión íntima que desarrolla o pone en actividad, en dinamismo o en una forma dinámica la relación con el Señor, con el Padre y con el Hijo. Comunión íntima significa una comunión continua con Dios, una comunión continua con Jesús, que se caracteriza por la confianza, por la obediencia y por el amor. Amén. Confianza, obediencia y amor. ¿Tienes una comunión así con el Señor? En la cual realmente confías en Él, en la cual siempre estás dispuesto a obedecerle, en la cual estás dispuesto a amarle sin ninguna condición, sea que estés bien, sea que estés mal, sea que tengas dinero o no lo tengas.
sea que tengas que vestirte o no vestirte, sea que tengas una buena casa o no la tengas, sea que estés en un país donde tu vida corre peligro o no, ¿estás siempre dispuesto a amarle? Porque el verdadero amor no condiciona. Señor, te voy a amar si todo me va bien, pero si me va mal o estoy en prueba, no te amo. El amor a Dios verdadero implica que yo lo demuestro con quienes estoy. Oye, ¿por qué no haces tú esto? Porque yo amo a quien me ha salvado. Es Rey, Dios y Señor de mi vida. ¿Se entiende? Eso es el verdadero amor. Eso es comunión íntima. No es solamente el secreto con Él. En el secreto empiezas, pero ese secreto se hace continuo cuando tú sales a tu realidad. El trabajo, el hogar, las relaciones interpersonales, los lugares donde vas. Se mantiene esa intimidad con Él a través del amor, de la obediencia y de la confianza plena que debemos tener en el Señor. David nos enseña hoy en el Salmo su plena confianza en Dios como refugio. Tal confianza había en Dios como refugio, el Salvador y roca, que le dice a su alma, alma, reposa en la presencia de Dios. Reposa, descansa. Viene la confianza que había en David. ¿Se entiende? Estás a una semana o 2 semanas todavía de que se termine el mes y ya no hay presupuesto para la comida. ¿Le sigues amando? ¿Le sigues obedeciendo? ¿Sigues confiando? ¿Sigues teniendo fe? ¿O sales disparado? No, ya no voy para, no, me voy a prestarle dinero al vecino, al de aquí, al de acá. No, pues. Ahí no hay confianza, ahí no hay obediencia, ahí no hay amor. Segundo, lo que significa permanecer en el Hijo y en el Padre. Dice Romanos 8, 14 al 16, el pasaje que le gusta a Melina, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo segundo que significa permanecer en el Hijo y en el Padre es tener una relación filial con Dios. La mayoría de la gente en la iglesia tiene una relación con el Señor de proveedor para sus vidas. Una relación en la que vienen con una gran lista y vienen a pedirle al Señor. Y no estoy en contra de que le pidas al Señor. Es más, el Señor nos manda a pedirle. Pero Él no es solo proveedor. Él es el Señor. Él es el Altísimo. Él es tu Padre. Y Dios se relaciona con nosotros en 2 dimensiones, que no es la misma relación que tiene Dios con la gente, que es todavía creación de Dios, pero no es hijo. Con nosotros Dios se relaciona como Dios y Dios se relaciona como Padre. Amén. Y nosotros tenemos que tener una relación con Él como Padre, pero también con Él como Dios. ¿Y cómo se relaciona a Dios como Dios y como Padre? En esas 2 dimensiones. Cuando Él es Dios, Él actúa con su poder para producir lo que tú necesitas o para sacarte de alguna situación en la cual necesitas del poder de Dios. Pero cuando Él viene en la dimensión de relación paternal, Él viene con amor, viene a abrazarte, viene a escucharte, viene a atenderte, viene a suplirte el amor
que necesitas. ¿Se entiende? ¿Sabías eso? Pero muchos en la iglesia lo ven como proveedor, no, nada más. No lo ven como padre. Porque verlo como padre primero es venir a buscarle y decirle, papá, aquí estoy. Abba, padre, papito, he venido a estar contigo. He venido a escucharte. He venido a conocerte más. He venido a descansar en ti, papá. He venido a ponerme en tus brazos para sentir tu amor. Necesito que me ames. Necesito que me sostengas porque estoy triste. Necesito, Señor, que me hables para que me saques de esta depresión. Necesito que me hagas recordar quién soy y tus promesas. Estoy yéndolo a buscar en una relación de hijo a padre. ¿Se entiende? No de creación a un proveedor. Y no digo que no debamos pedirle al Señor. Pero ¿qué es lo que hace un padre terrenal cuando viene su hijo y se le cuelga, el hijo, la hija, y se le cuelga del cuello al padre y lo comienza a engreír y le comienza a hablar como bebito, bebita, y le comienza a decir papá, papito? ¿Qué es lo que hace el padre? El padre no necesita que le pida, en ese momento lo suelta. Amén. Mi hermana menor tenía esa particularidad con mi padre. Yo tenía una relación de hijo con mi padre, he amado a mi padre, lo sigo amando, pero yo no era como mi hermana. Mi hermana, cuando quería algo de mi papá, ¿qué es lo que hacía? Mi papá regresaba del consultorio, almorzaba, y como era costumbre en el norte hacer siesta, él hacía su siesta de media hora, 40 minutos, se iba a su habitación, se ponía su ropa ligera y se echaba en cama para descansar, para luego ducharse e irse a trabajar al consultorio en las tardes, en la mañana en el hospital y en las tardes en su consultorio particular. Y mi hermana, cuando ya se escuchaba que mi papá entraba a su cuarto y se echaba en su cama, ella agarraba y se le tiraba encima y le decía, gordito, papito, te amo, y le acariciaba y lo despeinaba y le hacía colitas y le decía, mi papá ahí se le caía las babas y dejaba hacer todo. Le decía, papito, he visto un vestido que me ha gustado de la tienda. Ya, hija, cómpralo. Amén. Dios quiere ese tipo de relación. Voy a decirlo en manzanas para que lo entendamos. Dios quiere que le caigan las babas por nosotros. Que hagamos eso, que se derrita. Él quiere derretirse cuando tú vienes a buscarlo en una relación filial, en una relación de hijo. Tú eres un hijo, búscalo como hijo a tu Padre celestial. Amén. Y, hermanos, todo lo vas a tener. Amén. Tercero, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y primera de Juan 2:3-6 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y esto está en el contexto de los falsos maestros, de los que tenían el espíritu del anticristo. No obedecían a Dios, eran mentirosos porque la verdad no estaba en ellos y por lo tanto tampoco eran conocidos por el Señor, ni ellos conocían al Señor. Pero el que guarda su palabra, dice Juan, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Estos dos pasajes nos hablan de que permanecer, en el Hijo y en el Padre implica tener una vida en la fe.
tener una vida en la fe, una vida caracterizada por la confianza en la palabra de Dios y la obediencia a su palabra. El Señor fue claro. El que realmente me conoce y me ama, va a obedecer mi palabra. El que no obedece mi palabra, no me ha conocido y yo no estoy en él. No está en la fe. No vive en la fe. Vivir en la fe implica obediencia a la palabra, implica tener fe, creerle a Dios. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Yo sé que nosotros creemos que Dios existe, pero necesitamos manifestar nuestra convicción, nuestra seguridad y nuestra convicción de lo que Dios puede hacer. Nuestra seguridad y nuestra convicción y nuestra confianza de decirle al Señor, Señor, gracias por lo que me has dado, aunque todavía no lo tengo en mis manos. Amén. Estoy ante una necesidad, pero yo le digo, Señor, gracias porque tú eres fiel y gracias porque me lo estás dando, aunque no lo tenga, aunque no lo he recibido. Yo estoy convencido, estoy confiado, plenamente seguro y persuadido de que ya lo he recibido, aunque no lo he recibido. Amén. Eso es vivir en la fe. Confianza en la palabra de Dios y en la obediencia a su mandamiento. Su palabra dice que Él es fiel y Él es proveedor. Ahí estoy. Tengo una necesidad. Personalmente, tengo una necesidad y estoy orando hace varios días. Y yo todos los días le digo, Señor, gracias porque ya me la has dado, pero todavía no la tengo. Pero yo estoy convencido que Él es fiel y que no me va a abandonar en mi necesidad. Amén. Sé que lo voy a recibir. Cuarto, protección y seguridad. Significa estar bajo la protección y la seguridad de Dios. Lo primero que tengo que buscar es a Él como refugio y es a Él como fortaleza cuando yo lo necesito. Eso es permanecer en el Hijo y en el Padre. El Salmo 91, 1, 2 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Dice el salmista. ¿En quién confías? ¿Quién es tu protección y tu seguridad? Humanamente, cuando mis hijas salen, especialmente la menor, sale con sus amigas del trabajo, con sus compañeros con los que ha estudiado, y se va a una reunión, a otra, ella es mayor de edad, tengo que respetar sus decisiones, estoy como Job orando por mi hija, oro por ella, oro por mis hijas, pero como padre humanamente tengo cierto temor, porque sé cómo está la calle. Pero ¿quién es mi fortaleza en ese momento? ¿Quién es mi refugio? ¿Quién es mi seguridad? ¿En quién tengo que confiar para que mi hija sea protegida? En Él, en Él, en Él. Ella está cruzando, mis hijas cruzan para irse al trabajo. Señor, cúbrelas con tu sangre, sé tú su cuidador, guárdalas en su ida y en su regreso, protégelas. Todos los días, hermanos, todos los días cubro con la sangre de Cristo la vida de cada uno de ustedes y la vida de mi familia. Todos los días. Es lo que he aprendido. Esa es la cobertura que tengo como ministro y como padre. Coberturar a la iglesia, coberturar a mi familia. Y todos los días en mi oración, Señor, cubro con tu sangre a mis hermanos de la iglesia, a mi esposa, a mis hijas, a las familias que están detrás de ellos y a mi familia y la familia de mi esposa que está detrás de ella y de mí. Porque mi confianza, mi seguridad y lo que me hace sentir seguro
es la protección de Dios. Amén. El que habita en la presencia de Dios, el que se pone bajo la presencia de Dios, va a habitar bajo la omnipotencia de Dios. ¿Se entiende? Tú estás en su presencia, vas a estar bajo la cobertura de su omnipotencia. Y no solamente tú, todos los que están detrás tuyo. Amén. Pero si yo voy a vivir y dejarme dominar por el miedo, voy a tener que mandar a poner una reja como una cárcel aquí para que ninguna de mis hijas salga. Job oraba todos los días por sus hijos. Y sus hijos no eran creyentes. Eran incrédulos, eran mundanos, pecadores. Job tenía que presentar la ofrenda por los hijos y tenía que pedirle perdón a Dios por los pecados de los hijos. Es que los hijos, cuando ya son adultos, ya son dueños y responsables de sus decisiones. Y en lo que tenemos que confiar en lo que hemos sembrado en ellos de niños y de adolescentes. Pero no podemos ir con ellos a todo lugar cuando ya tienen 25, 26, 30, 40 años. Tenemos que confiar en Dios y orar, porque Él es nuestra protección y nuestra seguridad y la de nuestros hijos también. Amén. Quinto, crecimiento espiritual. Tenemos Efesios capítulo 4, verso 13 al 16. Se los dejo como tarea para que lo lean ahí en casa. Estos versículos hablan de que tenemos que buscar nuestro crecimiento espiritual para ir alcanzando madurez en la fe, para ir alcanzando sabiduría, ir ganando una vida de mayor santidad. Eso es permanecer en el Hijo y en el Padre, hermanos. ¿Se entiende? Amén. Efesios 4, 13 al 16. Y bueno, no te voy a desarrollar los 6 puntos que vienen, pero te los voy a mencionar. ¿Cómo permaneces en el Hijo y en el Padre? Ya te enseñé por las Escrituras lo que significa permanecer en el Hijo y en el Padre, pero ¿cómo permanezco en el Hijo y en el Padre? ¿Cómo permanecer? Número 1, Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Lo primero es que tienes que conocer y creer en Jesucristo. Yo sé que todos aquí ya conocemos y hemos creído en Jesús. Pero cuando Juan capítulo 1, verso 12 dice que hay que creer, significa que hay que mantenerse creyendo en Jesús. Mantenerse creyendo en Jesús. Para permanecer en el Hijo y en el Padre, tienes que estar creyendo siempre y no dejar de conocer a Jesús. Amén. Y para estar creyendo siempre en Él y no dejar de conocerlo, necesito la intimidad con Él. ¿Se entiende? Segundo, vivir según la palabra de Dios, hermanos. Hay que vivir según la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental para permanecer en el Hijo y en el Padre. Y no hay otra forma de vivirla si no es por medio de la obediencia, por favor. Si no es por medio de la obediencia. No hay otra forma de vivir la palabra de Dios si no es por la obediencia. Aunque la palabra te diga que hagas lo que no quieres y no te gusta y no entiendes, obedécela. Porque con la obediencia te va a gustar y con la obediencia va a venir el entendimiento de por qué tienes que obedecer. Amén. Tercero, mantener una relación de oración. Una relación de oración. Mantener una relación de oración. Y es importante la palabra. ¿Por qué la palabra? Porque la palabra debe ser el filtro para nosotros. Esto que tengo adelante, esto que viene, esta enseñanza, lo que se me está proponiendo, ¿está en la Escritura?
está en la palabra de Dios, filtra, todo lo tienes que filtrar por la palabra. No, 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 la palabra dice que no. No lo aceptes. Obedece. Estás cuidando tu vida. Porque recuerda que detrás de la desobediencia, ¿quién está viniendo? El enemigo de tu vida. Y el enemigo de tu vida puede venir por medio de un hombre y de una mujer. Puede venir por medio de una cosa o de cualquier circunstancia. Amén. Por eso hay que filtrar todo por la palabra. Pero ¿cómo filtras si no la estás conociendo? Cuarto, o tercero, mantener una relación de oración. Cuarto, amar a Dios y a los demás. Primero, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas para poder amar al prójimo como a mí mismo. Amén. Quinto, buscar la santidad. Y sexto, mantener la comunión con otros creyentes. Para eso es importante la congregación, congregar. No hay forma de que yo pueda tener comunión con otros creyentes si no congrego en la iglesia. Si no congrego en la iglesia. Y Dios no te pone un reglamento para que congregues en la iglesia. Así tu vida esté patas arriba, el Señor te dice, ven. Ven. Así tu vida esté desordenada, tu vida sea un caos, el Señor te dice, ven. Porque Él quiere hablarte. Él quiere manifestarse en ti. Él quiere liberarte. Él quiere sanarte. Él quiere que lo conozcas. Él quiere que tengas una verdadera relación con Él. Por eso es importante congregarnos y no dejar de hacerlo, hermanos, porque no puede haber comunión entre nosotros si no estamos participando dentro de la comunidad de la iglesia, que es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces ya sabes cómo permanecer en el Hijo y en el Padre. Y ya sabes lo que significa. Entonces ahora, como Juan le dice, o nos dice en esta carta, permanece en el Hijo y en el Padre. Tienes la unción del Santo, tienes todas las enseñanzas y todo lo que Dios te da de su palabra. Ten comunión, vive la palabra, ora, ama a Dios, ama a los demás, busca santidad, busca comunión con tus hermanos y vas a permanecer en el Hijo y en el Padre. Y eso es lo que el enemigo quiere evitar. Amén. Pero depende de ti y depende de mí que lo dejemos. Amén. Entonces ahora sí, para terminar, dile a tu hermano o tu hermana, te animo, sigue permaneciendo en el Hijo y en el Padre. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Es tu palabra, es tu espíritu el que ha hablado. Aún a mí mismo, Señor, me has enseñado y me has hablado más de lo que había estudiado, Señor. Mas te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu espíritu, Señor, nos ayude a crecer en el discernimiento, en la unción. Pero también, Señor, nos ayude, Padre, a permanecer en ti y en el Padre, en los términos de los principios que nos has enseñado hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que la palabra abunde en nuestros corazones, que eche raíces y la hagas dar fruto, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dile un aplauso al Señor.